Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, que como lo indicó nuestro hermano Fabián Mauricio hace un momento, será el Salmo 14. Salmo capítulo 14. ¿Alguno recuerda el título del sermón anterior? Del Salmo 13, ¿alguno recuerda el título que tuvo ese sermón? ¿Hasta cuándo era el título? Bueno, el título del sermón de hoy será ¿hasta cuándo? Nuevamente la pregunta, pero se responde así: encontrando la respuesta en Cristo. ¿Hasta cuándo? Encontrando la respuesta en Cristo. Muy bien. ¿Ya tomaron nota? Bien. Vamos entonces a leer el Salmo capítulo 14, versículo 0. ¿Están preparados, hermanos? Amén. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén y amén. En la exposición del Salmo 13, que por la bondad del Señor pudimos tener la semana pasada, yo les decía que el Salmo 13 es un lamento particular. Un hombre atribulado se acerca a Dios y siente que Dios está lejano, y entonces él hace 4 preguntas, que son una misma, pero lo pregunta 4 veces. Él pregunta: ¿hasta cuándo? Bueno, a diferencia del Salmo 13, que es un lamento personal, lo que tenemos en el Salmo 14 es un lamento colectivo. David habla en representación del pueblo y colectivamente eleva en esa representación un lamento a Dios. ¿Y por qué se lamenta David? Bueno, por la perversidad y por la incredulidad que él observa en medio de la sociedad. David ve lo que lo rodea, ve su sociedad y todas las cosas terribles que están pasando, y entonces David se lamenta. El lamento de David en este salmo, mis hermanos, dicho esto, ciertamente es algo con lo que tal vez todos nosotros podríamos identificarnos muy fácilmente. Es decir, ver el estado moral de nuestra sociedad es algo que nos haría lamentar a todos. Nuestra sociedad está plagada de mentiras, egoísmo. Casi que semanalmente estalla un escándalo nuevo de corrupción en las entidades gubernamentales. Lo que gobierna nuestra sociedad, pareciera que la moda que gobierna nuestra sociedad es tener un carácter de indiferencia hacia Dios e incluso hacia el prójimo. Bueno, todas estas cosas, observar nuestra sociedad nos hace pensar que las cosas definitivamente están mal y que pareciera que el pecado humano es algo que no tiene límites. Nosotros como sociedad tenemos que escuchar lamentablemente con frecuencia tragedias impensables. Una madre que asesina a su propio hijo. Un artefacto explosivo que acaba con la vida de personas, decenas, y a otras tantas más las deja heridas. La desaparición de una pequeña niña que en principio se especulaba ser un accidente y ahora se especula que es un asesinato.
Bueno, escuchamos diariamente de extorsiones, de amenazas, de robos, de secuestros. Hermanos, lamentablemente nuestro contexto social nos haría extendernos en la lista de ejemplos durante horas. Y al considerar todas estas cosas que vemos en nuestra sociedad, podemos concluir, mis hermanos, esencialmente que cuando Dios es ignorado por la sociedad, el pecado se desbordará fuera de los límites que humanamente son aceptables. Y tal realidad que nosotros podemos observar de pecados terribles en la sociedad fue lo mismo que David observó en sus días y que se describe claramente en los primeros 6 versículos de este salmo. Pero de manera profundamente instructiva y también muy esperanzadora para nosotros, David al final de este salmo hace que sus lectores dirijan su mirada a Cristo, recordándonos, mis hermanos, que Cristo ciertamente regresará en gloria y que en aquel día, cuando Cristo regrese, la incredulidad y la maldad de los hombres finalmente recibirá justicia. Así que en la exposición de este salmo vamos a ver esencialmente lo siguiente. Veremos cómo David describe la depravación y la corrupción de los hombres y después David va a demostrar que la maldad humana debe generar en el corazón de los creyentes un profundo anhelo por Cristo y por su segunda venida. Dicho esto, hermanos, vamos a dividir el salmo en sus 3 estrofas. La primera estrofa inicia en el versículo 0 y se extiende hasta el versículo 4. Yo he titulado a esta primera estrofa La crueldad de los necios. Para los que toman nota, la crueldad de los necios. Versículo 0. ¿Estamos allí? Recuerden, este es el primer punto. Dice, al músico principal, salmo de David. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran, aquí está hablando Dios, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Noten esto, hermanos. En esta primera sección o en esta primera estrofa, David hace algo elemental y es describir a los necios que más adelante definirá como opresores. Aquellos a quienes David define como necios, dirá que son hombres crueles porque ellos devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan. Pero antes de ver cómo es que estos necios son crueles, conviene que nosotros entendamos qué significa que sean necios. En las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, en hebreo, se utilizan 3 palabras para hablar del hombre que es necio. Las palabras son Kesil, Egwil y Nabal. Ahora, en cuanto a nuestro texto, el que estamos leyendo del Salmo 14, la palabra hebrea es la palabra Nabal, que se escribe N-A-B-A-L, Nabal, que hace referencia o describe a una persona que de forma consciente se llena de obstinación para rechazar la sabiduría. De hecho, la imagen que transmite la expresión Nabal hace referencia a algo que ha desmayado, que está muriendo, que está decaído y más precisamente se refiere a una flor en el momento en el que se encuentra marchitándose. Es decir, el necio, definido bíblicamente desde la expresión Nabal, es aquel que por causa de su rechazo consciente a la sabiduría se está marchitando, está perdiendo su vida. Lo anterior ha hecho que muchos teólogos, al analizar el Salmo 14, definan al necio como un apóstata. ¿Y quién es un apóstata? Es aquel que reniega, niega o rechaza la fe que un día dijo tener. Ahora bien, dicho esto, mis hermanos,
voy a darles una curiosidad bíblica de Nabal. Y es que esto es muy diciente. Nabal, recuerden, Nabal, ¿qué significa? Necio. Ok. Nabal es el nombre de aquel varón que rechazó la solicitud de ayuda que David hizo en Primera de Samuel, capítulo 25. Vayan al texto, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 25. El contexto de este capítulo es que David está huyendo de su perseguidor. ¿Quién era? Saúl. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, así que ténganlo allí en vista. ¿Están allí, hermanos? Dice, versículo 1 al 3. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre, noten esto, ya se nos empieza a hablar de alguien. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Versículo 5, salten al 5. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Es decir, díganle que yo los envié. Versículo 6. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, mira lo que le recuerda David. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes, los que él envía, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Mira la solicitud. Te ruego que des lo que tienes a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Ven lo que acaba de pasar? Él dice, mira, nosotros te ayudamos en el pasado. A tus pastores que estaban allí pastoreando tus rebaños, nosotros los protegimos. Y ahora estamos en una necesidad. Necesitamos que tú nos ayudes dándonos qué comer. Ahora escuchen la insensatez de Nabal. Porque recuerden, Nabal, ¿quién es? Un necio. Veamos el versículo 10 al 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, mira lo que dice, ¿quién es David? Y agrega, ¿y quién es Isaí? Pregunta, ¿ellos le dijeron que el que los envió era David, el hijo de Isaí? No, noten que él sí sabía quién era David entonces. ¿Quién es David y quién es Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, como diciendo, mira, no eres más que un perseguido de Saúl. Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Noten esto, hermanos. Su respuesta es una necedad. Porque Nabal sí que era muy consciente de quién era David. Nabal sabía que David había protegido a sus pastores y también pues desde luego a sus rebaños. Ahora, en respuesta a la insensatez de Nabal, si ustedes siguen leyendo el capítulo, verán que David decide subir a hacerle la guerra a Nabal. Pero antes de que David llegara, ¿recuerdan quién es la esposa de Nabal? Abigail. Abigail se entera que David viene a hacer la guerra, así que ella, al ser advertida de la ingratitud de su esposo y de las consecuencias que tendrían que asumir, ella se adelanta, es decir, ella sale a encontrar a David cargada de presentes para evitar la tragedia, para evitar la guerra, versículo 23 al 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. Escucha esto o léelo conmigo. No haga caso ahora, mi señor,
de ese hombre que perverso. ¿De quién? De Nabal. Ahora mira lo que dice, esta parte es clave. Porque conforme a su nombre, así es. Mira, él es una persona que de forma consciente rechaza con obstinación la sabiduría. Así que por favor no le hagas caso a este hombre, porque él es así, como su nombre es. Dice, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Es como si ella dijera, mira, la insensatez es la comida de la que se alimenta el necio. O sea, no le hagas caso a este hombre porque este hombre es perverso. Escúchame a mí. Este hombre es como su nombre dice ser. Su nombre es Nabal, el que rechaza la sabiduría con obstinación y de forma consciente. Por lo tanto, no lo escuches a él. A la luz de esta lectura, hermanos, ¿nos queda claro quién es un necio y cómo actúa el necio? Bueno, es evidente, ¿cierto? El texto, mis hermanos, nos permite entender que el necio es alguien que conscientemente, como Nabal, que era consciente de la ayuda que había recibido de David, el necio conscientemente toma la decisión de rechazar el camino de la sabiduría. Ahora bien, observen cuál es el punto de origen de dicha decisión. Vayan conmigo al Salmo capítulo 14, versículo 1. ¿Estamos allí, hermanos? Dice el necio, ¿en dónde hace el razonamiento? En su corazón. Noten, de allí surge su necedad, de su corazón. ¿Y qué es lo que dice el necio? ¿Qué concluye después de que se rechaza lo que es sabio y lo que es puro? Mira, después de rechazar lo que es sabio, indudablemente solo se debe llegar a una conclusión. ¿Cuál es su conclusión? No hay Dios. Es decir, el suelo en el que echa raíces la semilla de la necedad es aquel suelo en el que se hace una negación práctica de quién es Dios. Desde luego, esta es una referencia al ateísmo. Y lo que demuestra este texto, mis hermanos, es que el ateísmo no es solo algo que es intelectualmente deshonesto, sino que en realidad es una manifestación de pecado que se engendra en el corazón de los hombres. En otras palabras, concluir que no hay Dios es un pecado terrible, pero también es absurdo porque la luz de la naturaleza revela la existencia de Dios. Por no mencionar, mis hermanos, de la clara autorrevelación que Dios hace de sí mismo en las Sagradas Escrituras. El ateísmo es una cosa muy extraña. Spurgeon, asombrado por lo que él veía frente a los que negaban la existencia de Dios, dijo en alguna oportunidad, el ateísmo es algo muy extraño. Incluso los demonios nunca cayeron en ese vicio, pues los demonios también creen y tiemblan. Y Thomas Brooks dijo lo siguiente, los demonios creen y además reconocen 4 artículos de nuestra fe. 1, ellos reconocen a Dios. 2, ellos reconocen a Cristo. 3, ellos reconocen el día del juicio. Y 4, ellos reconocen que serán atormentados allí. De modo que el que no cree en que hay Dios es más vil que el diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. Y concluye diciendo, en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno ninguno. Sin embargo, dicho esto, hermanos, que ya de por sí es fuerte, hay que aclarar algo que es muy importante. El texto, mis hermanos, claramente está describiendo al necio como un ateo. ¿Eso está claro? Ok. Pero está definiendo al ateísmo en todas sus facetas. Es decir, aquí no solamente se define al ateísmo filosófico, que es el más popular en nuestros días, sino que aquí se define también toda forma de ateísmo práctico. Es decir, aquí se incluyen a todas esas personas que por su estilo de vida pueden y deben ser definidos como incrédulos. En otras palabras, aquí caben todos los que en la práctica viven como si Dios no existiera. Viven
pecando de manera tal que sienten que nunca tendrán que rendir cuentas ante un Dios santo. De hecho, la amplitud de esta definición nos permite incluir en esta forma de ateísmo a aquellos que, profesando ser cristianos, en la práctica viven alejados del temor del Señor. Y aquí me refiero a todos aquellos que con su boca dicen: yo creo, yo amo, yo temo del Señor, pero con sus hechos contradicen lo que dicen creer. Recordemos, hermanos, que las palabras de un cristiano, cuando son genuinas y él dice creo en Cristo, deben estar respaldadas por su conducta. Eso es lo que enseña Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan ¿qué? Mis mandamientos. Esa es la vida cristiana, una vida de obediencia por amor a Cristo. En otras palabras, un creyente puede justificar su profesión de fe como verdadera sobre la base de su obediencia a lo que Dios ha prescrito en su bendita palabra, o dicho de otra manera, la desobediencia a la palabra de Dios es un sinónimo clarísimo que la profesión de fe que esa persona ha hecho es una profesión falsa o un ateísmo práctico. Ahora bien, hermanos, como ustedes lo pueden observar, la evaluación que nuestro salmo hace sobre los necios o los ateos filosóficos o prácticos es una evaluación o una descripción muy poco diplomática. Noten que no es bonito lo que dice respecto al incrédulo. No es gustoso, no es algo que las personas quieran aplaudir. Entre otras cosas, mis hermanos, porque es así el mensaje del Evangelio. Nos es ofensivo, nos es fuerte porque señala nuestra pecaminosidad. James Hamilton, hablando de la poca diplomacia, esa poca santa diplomacia con la que el autor escribe el Salmo 14, dice lo siguiente: David no intenta justificar a los malvados, no intenta sugerir que el pueblo de Dios comparte cierta responsabilidad por la forma en que los malvados han rechazado a Dios, y no intenta suavizar las palabras de condenación dirigida a todos aquellos que se oponen a Jehová y a su ungido. Es decir, mis hermanos, de forma implícita, lo que se nos quiere transmitir a través de esta cruda descripción de los malvados es que en términos espirituales no hay lugar para la neutralidad. Es decir, no hay una alternativa intermedia entre tener devoción a Cristo y vivir en rebelión contra Él. Eso no existe. No hay puntos intermedios. Escúchenme, mis queridos hermanos, o abrazan con entereza la sabiduría o se entregan con desenfreno a la locura. Una persona o se aferra con obediencia a la palabra del Señor o se entrega definitivamente a una forma de ateísmo práctico. Repito, no hay puntos intermedios. Luego, en los versículos 2 y 3 del Salmo 14, ustedes van a observar que aquí se nos muestra la perspectiva de Dios sobre los necios. Leamos los dos versículos, 2 y 3. ¿Están ahí listos, hermanos? Dice el texto: Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora mira cómo inicia el versículo 3. Es una afirmación. ¿Qué dice el texto? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es como si David en este texto hiciera la siguiente pregunta: ¿hay entre los necios siquiera uno que esté interesado en buscar a Dios? Y la respuesta que podemos ver que se sugiere desde la gramática del texto es que aunque Dios buscó, no encontró ni siquiera a uno que lo estuviera buscando a Él.
Los necios se desviaron del camino apropiado, es lo que el texto nos está diciendo. Los necios son los que han olvidado el camino de la sabiduría, que es conocer a Dios y honrar a su pueblo. Y en contraposición a esos santos deberes, ellos decidieron caminar por el camino de su propia complacencia, por lo que en su sabiduría les pareció que era mejor o más honroso. Ahora bien, dicho esto, observen que el versículo 4 es una pregunta en donde a través de esta pregunta David define al sujeto de la acción, que evidentemente es Dios, es decir, es Dios el que está preguntando, y en su pregunta nos afirma la estación final, o nos informa más bien a través de la pregunta, la estación final a la que indudablemente llegarán todos los que se apartan del Señor, todos los necios, como los define este texto. Lean la pregunta del versículo 4 conmigo. Dios, aquí recuerden que está hablando Dios, dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Bueno, esto es una forma de conectarse con lo anterior, es decir, la pregunta implica la respuesta, es decir, no lo tienen, pero ahora mira lo que hacen aquellos que no tienen este discernimiento, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. En la pregunta, entonces noten esto, se afirma lo que los necios indudablemente un día harán. Se dice que aquellos que rechazan con obstinación la sabiduría y que deciden no obedecer a Dios, entonces terminarán llevando su necedad a un punto tan elevado en el que desde ese punto estarán dispuestos a mostrar crueldad y hostilidad contra el pueblo de Dios. Eso es lo que significa que los necios devoran a mi pueblo como si comiesen pan. En palabras resumidas, el necio, mis hermanos, es decir, el ateo práctico, llegará a un punto de su decadencia, porque así es la necedad, siempre va en decadencia, llegará a un punto en su decadencia en el que por causa de su negación a invocar el nombre del Señor, empezará a actuar con crueldad en relación al pueblo de Dios. Y eso explica por qué muchos ateos filosóficos de nuestros días y de días anteriores odian tanto a la iglesia de Cristo. Ustedes notarán que el ateísmo tiene una fijación especial con denigrar a la iglesia de Cristo. Spurgeon, comentando sobre la crueldad de los ateos filosóficos, dijo lo siguiente: como las carpas en una laguna se comen a los peces más pequeños y las águilas hacen presa de otros pájaros y los lobos descuartizan las ovejas del prado, lo mismo los pecadores, de modo natural, siguen su curso, persiguen, calumnian y se mofan de los seguidores del Señor Jesucristo. Pero escuchen esto, hermanos. Este texto, en donde dice que los necios devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan, explica también por qué muchos que apostatan contra la fe terminan por menospreciar, rechazar y ridiculizar la fe cristiana. Hermanos amados, la necedad en el corazón, escuchen, no es estática. No se conforma con quedarse allí simplemente. No se conforma con que el necio diga un día, bueno, rechazo estar sometido a Dios. Lo rechazo en palabras y lo rechazo en hechos. No, allí no se quedará, lo cual ya es terrible, pero avanzará un paso más allá. Y es que lo llevará a menospreciar, a ridiculizar y a rechazar a la amada iglesia de Cristo. Ahora bien, es probable que mientras leíamos el texto del Salmo 14, mientras usted lo leía, usted haya tenido la sensación de que este texto usted ya lo ha leído en otras partes, ¿verdad? Bueno, en realidad, y esto no lo voy a profundizar ahora, este es un salmo repetido, se vuelve a repetir los primeros 6 versículos idénticos, pero no quiero citar esa cita ahorita, o no quiero hacer referencia a esa cita ahorita. Lo que quiero que noten es que las palabras del Salmo 14
son casi idénticas a las palabras dichas por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Del Salmo 56 hablaremos otro día, que es el Salmo repetido. Pero ahora vayan a Romanos 3, versículo 9 hasta el versículo 12. Y vamos a hacer el ejercicio de leerlo para ver que es igualito. ¿Están allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. ¿Todos llegaron al texto? Escucho hojas. Ya no escucho. Dice, ¿qué pues? Dice el apóstol en el nuevo pacto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que, ¿qué dice el texto? Todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora yo quiero que ustedes mediten en lo siguiente. El texto de Romanos, capítulo 3 que acabamos de leer, se centra en la maldad que existe entre el propio pueblo de Dios, más específicamente entre aquellos que son infieles al pacto. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esta referencia es que la aplicación que el apóstol Pablo hace en el Nuevo Testamento del Salmo 14 debe sonar en nuestros oídos como una fuerte alarma que nos advierte a nosotros en contra del ateísmo práctico. Es decir, como creyentes, tú y yo, mi hermano, debemos cuidarnos de ser en hechos lo que decimos ser en palabras. ¿Me entiendes? Tú debes esforzarte por ser realmente en tus acciones quien dices ser con tus palabras. Yo digo ser un cristiano. Bueno, vive como un cristiano para que no caigas en la categoría del ateísmo práctico. Hermanos, debemos esforzarnos por ser verdaderamente, y escúchenme con mucha atención esto, hermanos, hermanas, niños, debemos esforzarnos por ser verdaderamente una iglesia local que con su forma de vivir muestre a Cristo a quienes nos rodean. Padres, quienes tenemos por la bondad del Señor niños a nuestro cargo, debemos esforzarnos por ser padres tan piadosos que nuestros hijos tengan en nosotros el mayor ejemplo de la piedad y la bondad de Cristo. Esposos, debemos esforzarnos por ser tan piadosos en nuestro hogar que cuando nuestra esposa nos vea a nosotros, aparte de nuestras imperfecciones, pueda ver en nosotros, varones, a Cristo en el hogar. Hermanas amadas, ustedes, esposas, deben esforzarse por ser mujeres piadosas, temerosas del Señor, que no dependan de sus circunstancias, sino que sus ojos estén puestos en Cristo para que sus esposos en ustedes puedan ver un testimonio de fidelidad y amor a Cristo, nuestro bendito Salvador. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón, que yo lo he titulado, El Señor es refugio para los pobres. El primer punto era la descripción del malvado. ¿Eso quedó claro? Amén. Segundo punto, el Señor es refugio de los pobres. Versículos 5 y 6. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. ¿Saben por qué pregunto siempre esto? Porque me interesa mucho que ustedes lean la Biblia, mis hermanos. Leamos el versículo 5 y 6. Ellos temblaron de espanto. ¿Quiénes temblaron de espanto? Los necios. Así es, hermano, los necios. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ante el tono amenazante de los necios y de la crueldad con la que están o estarán dispuestos a proceder contra el pueblo de Dios,
La segunda estrofa de este salmo, mis hermanos, nos provee una poderosísima declaración de fe y confianza en Dios como refugio para quienes confían en Él. David en este texto, mis hermanos, esencialmente nos está pidiendo que recordemos en aquellos momentos donde las amenazas de los enemigos de la iglesia son tan grandes. Bueno, recordemos que Dios es nuestro refugio y que Él ha prometido, en ese vínculo pactual, Él ha prometido proteger a su pueblo. David en esta estrofa habla de una forma en la que nos permite entender que tal vez los necios, después de atacar al pueblo de Dios, han empezado a comprender que aquel pueblo al que están maltratando no es un pueblo huérfano, sino que tienen a Dios como su Padre. De hecho, la expresión Jehová es su esperanza, que aparece al final del versículo 6, ilustra dulcemente el cuidado que Dios tiene de su iglesia. Mis hermanos, que Dios esté con nosotros y que Él sea nuestra esperanza en medio de un contexto en el que se describa la iglesia como ultrajada, como burlada y como menospreciada, significa que Dios con ternura y con simpatía se compadece de nosotros. Y esto no es un dato menor. Dios se compadece de su iglesia. Cuando su iglesia sufre, Dios se compadece del sufrimiento de su iglesia. Él no es un Dios distante. Él no es un Dios netamente inmanente que no tenga nada que ver con nosotros. Sí, Dios sabe nuestro sufrimiento y se compadece de nuestra aflicción. El comentarista John Collins, de manera concisa, expresó el corazón de este texto cuando dijo lo siguiente: el Señor está del lado de su pueblo, el Señor será su refugio y Él ciertamente enviará terror sobre sus opresores. Y esto me lleva al tercer y último punto del sermón, que yo lo he titulado Una oración de esperanza, versículo 7. Una oración de esperanza. Lean conmigo el versículo 7, dice, mira cómo inicia. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Finalmente, a la luz de las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias que David ha descrito en este salmo? Bueno, que los necios aborrecen con obstinación la sabiduría y que con crueldad se relacionarán con el pueblo de Dios, pero que frente a esa crueldad Dios defenderá a su pueblo. Bueno, frente a ese contexto, David cierra el cántico del Salmo 14 con una oración de esperanza en la que le pide a Dios que los rescate y que promueva el bienestar para su pueblo. En nuestras Biblias, las palabras del versículo 7 aparecen con un signo de exclamación, ¿verdad? Eso sugiere que David está expresando un deseo. Sin embargo, mis hermanos, y sin decir que esto sea un error, una traducción más textual del texto nos permite leer el versículo 7 con una cláusula de pregunta, es decir, David está formulando una pregunta. La pregunta del versículo 7 podría leerse así: ¿quién dará desde Sión a un Salvador para este Israel que sufre? ¿Quién? ¿Quién dará un Salvador para este Israel que sufre? Luego él dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Noten, David pregunta quién y responde cuándo. Luego el quién y el cuándo, mis hermanos, hacen eco en la pregunta que David ya había formulado en el capítulo 13, en el Salmo 13. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Es decir, mis hermanos, es como si David en el Salmo 14
quisiera ayudarnos a entender a través de la pregunta que realiza en el versículo 7, que el Señor ciertamente responderá al clamor de su pueblo. Su pueblo ha preguntado, ¿hasta cuándo? En el Salmo 13, David en el Salmo 13 preguntó, tal vez Dios se ha olvidado de mí. Dios ha escondido su rostro de mí, ¿lo recuerdan? David dice, ¿hasta cuándo seguiré poniendo consejo en mi alma? Es decir, ¿cuánto tiempo estaré más desprovisto de tu palabra? Y finalmente David en el Salmo 13 pregunta, ¿hasta cuándo mis enemigos se burlarán de mí? Por lo tanto, lo que tenemos en el versículo 7 del Salmo 14 es una respuesta contundente a esa pregunta. En otras palabras, cuando Dios se manifieste o manifieste su rey triunfante, nosotros nunca más sentiremos que Dios es lejano a nosotros. Cuando el rey triunfante venga, veremos su rostro. Cuando el rey triunfante resplandezca como el lucero de la mañana, no habrá espacio en nuestro corazón para la duda ni para el temor. Y finalmente, cuando este rey triunfante ruja como el león de la tribu de Judá, todos los enemigos de ese rey y de su pueblo serán absolutamente vencidos. Y eso significa que en la victoria del rey que vendrá de Sión, su pueblo cantará triunfante con él. Ahora seamos un poquito más técnicos en el texto. El versículo 7 dice, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Luego, ¿qué palabra sigue? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa expresión, cuándo, en gramática, en una de las 9 categorías gramaticales, debe ser ubicada en el conjunto de los adverbios. Pero por su composición debe ser entendida como un adverbio relativo de tiempo. Y no se confundan con esto, hermanos, solamente es por hacer un comentario. Los adverbios relativos de tiempo lo que hacen es introducir una circunstancia que ciertamente ocurrirá. Es decir, afirman que lo que mencionará a continuación es algo que sí o sí pasará. En otras palabras, mis hermanos, David ora para que el Rey Salvador aparezca. Y a través de la expresión cuando transmite la idea de su absoluta certeza en que el rey ciertamente aparecerá. David está absolutamente convencido que el rey que viene de Sión vendrá y que cuando venga traerá salvación. Ciertamente el rey aparecerá. Y en nuestro contexto diremos ciertamente Cristo regresará por segunda vez. Matthew Henry comentando, el puritano Matthew Henry comentando el carácter esperanzador con el que cierra este salmo, que hace eco en la esperanza que tenemos en Cristo. Mira, los días son malos, son terribles. Bombas, extorsiones, secuestros, violaciones, tantas cosas terribles. Bueno, David termina este salmo diciendo, ok, el mundo es terrible, pero yo decido poner mi esperanza en Cristo, porque Él regresará por segunda vez. Matthew Henry, comentando sobre esas circunstancias, dice de forma poética lo siguiente: el mundo es malo. Oh, que venga el Mesías y lo cambie. La corrupción es universal. Oh, que lleguen nuevos tiempos de reforma. Los triunfos del Rey de Sión en aquel día serán el gozo de los hijos de Sión. La segunda venida de Cristo, para terminar finalmente con el dominio del pecado y de Satanás, será la culminación de nuestra salvación, que es la esperanza y será el gozo indudable de su pueblo. Con esta seguridad debemos consolarnos unos a otros mientras estamos bajo los pecados de los pecadores y el sufrimiento de los santos. Cristo regresará. Esa es nuestra esperanza en medio de una sociedad corrompida, y en esa esperanza, dice Matthew Henry, nos consolamos unos a los otros. Ahora, quisiera finalizar mi sermón proveyendo 3 aplicaciones finales que espero no sean más que adicionales a las que ustedes ya pudieron, por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, que ustedes ya pudieron sacar o extraer de la predicación.
Pero aquí van mis aplicaciones. La primera, este salmo promueve la fe en los creyentes. Leer el Salmo 14 promueve nuestra fe. Noten que, como es usual, mis hermanos, este salmo inicia con una descripción de algo malo. ¿Ya notaron eso en los salmos? Que generalmente inician describiendo una tragedia, algo malo, mucho dolor, mucha desesperanza. Pero ¿cómo finalizan los salmos? Recordándonos las promesas, en particular este salmo nos recuerda las promesas de protección de Dios y la esperanza de salvación consumada que tenemos cuando Cristo regrese por segunda vez. En otras palabras, en este salmo encontramos el compromiso reiterado que Dios hace en términos pactuales para cuidar a su pueblo. Por lo tanto, tú, mi hermano, tú, mi hermana, niños que me escuchan, al leer este salmo, podemos fortalecer nuestra fe, porque sabemos que Dios ciertamente nos va a socorrer. Al leer este salmo, nuestra fe puede madurar, puede crecer, y conviene que lo leamos y meditemos en él, especialmente en aquellos días en los que la maldad de los hombres pareciera no tener límites. Para ninguno de nosotros es un secreto que la zona del país en la que vivimos atraviesa por una crisis de seguridad increíble. Así que haríamos bien en usar este salmo para fortalecer nuestra fe en medio de esas circunstancias. Hermanos, oremos al Señor para que Él nos conceda interiorizar las promesas de protección y salvación que se hacen a través del Salmo 14, para que de esa forma nuestra fe crezca y no dependamos de las circunstancias. No digo que no te preocupes por lo que pasa allá afuera, pero tu paz y tu tranquilidad, tu gozo, no depende de si los malvados hacen o dejan de hacer. Tu gozo y tu paz está íntimamente unido a Cristo. Recuerda una vez más las palabras de John Collins. El Señor está del lado de su pueblo. Él será el refugio de su pueblo y enviará su terror sobre los opresores. Una segunda aplicación de este salmo, mis hermanos. Número 2. El Salmo 14 nos exhorta al evangelismo. Voy a repetir eso. El Salmo 14 nos exhorta al evangelismo. Vivimos en una sociedad con una evidente crisis de moralidad. Es más, cada vez va como en más y más y más decadencia. Bueno, a la luz del Salmo 14, deberíamos sentirnos impulsados a mostrar la sabiduría y la misericordia de Dios para todos, a todos aquellos que viven en necedad. Recuerden esto, hermanos, el reino de Cristo avanza y avanza a través de la predicación fiel del bendito evangelio. Y también recuerden que todos ustedes, esto no es una responsabilidad de los pastores solamente. Debemos hacerlo, desde luego. Pero todos los creyentes fuimos llamados a proclamar el bendito evangelio, a promover el avance del reino de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos tener en alta estima la sagrada labor evangelística, de mostrar a otros la bondad de Cristo. Debemos esforzarnos por persuadir a otros de su maldad y del peligro eterno que corren sus almas si es que viven y mueren alejados de Cristo. El destino eterno de todo incrédulo, de todo ateo filosófico y de todo ateo práctico será el mismo. ¿Sabes cuál es el destino de ellos? El infierno. El juicio que guarda para todos los que en su corazón o en su práctica dicen no hay Dios y que con crueldad desprecian al pueblo del Señor es el mismo y es terrible. Y frente a esta realidad, la palabra de Dios nos dice primero que oremos por ellos. Pidamos en oración misericordia de Dios para ellos,
Pero también la palabra de Dios nos manda a la acción, a que prediquemos el Evangelio con la esperanza de que el Señor, una vez se haya expuesto el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús, Él decida obrar en ellos el don del arrepentimiento. Luego, eso no significa que tú debas simpatizar con la maldad del malvado o que estés dispuesto a justificar sus acciones crueles. Pero debemos recordar, hermanos, para ser movidos a compasión, que un día tú y yo, mi querido hermano, un día tú y yo fuimos esos necios insensatos que aborrecíamos al Señor, menospreciábamos, rechazábamos y ridiculizábamos a su iglesia. Y el Señor en su misericordia utilizó a alguien. ¿Recuerdas a ese alguien? Utilizó a alguien para que nos hablara de Cristo, de su amor, del perdón de pecados. Y esas palabras sonaron en nuestros oídos como la más bella melodía que nunca antes hubiéramos escuchado. Y en aquel día, por la gracia del Señor, recibimos la vida eterna como un regalo. Por lo tanto, hermanos, consistentes con lo que recibieron, o más bien conscientes de la gracia y la misericordia de Dios con la que fuimos vistos en aquel día, debemos estar dispuestos a dar por gracia lo que recibimos de gracia. Sean fieles en el santo deber de anunciar el Evangelio. Pastor, la sociedad en la que vivimos es terrible. Yo soy consciente de eso. Todos ustedes saben que la sociedad es terrible. Bueno, lo terrible de la sociedad, mis hermanos, es un serio indicativo de que estamos quedándonos cortos en la labor de la predicación del Evangelio. La iglesia es sal en el mundo. La iglesia preserva al mundo de la podredumbre. Y si el mundo se pudre con rapidez, quiere decir que no se está salando correctamente. Escuchen con atención las palabras que Dios le habló a Jeremías en su llamado en el capítulo 1, versículo 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Eso dice el Señor en términos de nuestro deber de anunciar la verdad. Claro, no somos el profeta Jeremías, pero sí que estamos llamados a anunciar todo lo que Dios nos ha dicho que digamos. Una última y breve aplicación, evidente aplicación del Salmo 14, es que los cristianos sufriremos opresión. Este es un tema, mis hermanos, que se reitera continuamente en los salmos, que sufriremos. Noten que este salmo habla de que el pueblo de Dios encontrará en Dios un refugio. Esto necesariamente implica que el pueblo que se refugia en Dios es un pueblo que está sufriendo, que necesita protección, que necesita esperanza. Porque, hermanos, el que no necesita protección es el que no está sufriendo, el que no es perseguido. Pero el pueblo que aquí se describe como que en Dios recibe protección y refugio es un pueblo que está pasando por un momento difícil. Así que, mis hermanos, concluyo diciendo que ninguno se extrañe cuando la aflicción toque a la puerta, pero sepamos que en los días de aflicción nuestro deber es acudir a Cristo, recordando que en Él tenemos esperanza y que Él es nuestro refugio. Amén y amén. Oremos.